Ok, entonces ya cubrimos, o sea, como lo básico de la NOVA, pero pues vamos a ir un poquito más allá de lo básico. Y pues vamos a ver qué procede. Bueno, ya sabemos qué procede, ¿no? Cuando ahí también depende de qué supuesto es el que no se cumple. El que es un poco más grave es el de normalidad. Cuando no se cumple la igualdad de varianzas, ya habíamos visto que se puede hacer como un ajuste, como el que se hacía con la prueba T. Cuando no se cumple el de independencia, que los datos son pareados, pues también hay versiones, ¿no? Así como había una prueba T para datos pareados, hay una NOVA para datos pareados. Problema cuando no se cumple el supuesto de normalidad, porque ahí sí, pues las probabilidades que calculamos, pues ya no son tan confiables. Y sobre todo, si no se cumple para nada, pues esos valores de P, pues ya no nos van a servir. Y ahí se aplica esa prueba de Kruskal-Wallis, ya lo hemos hecho en PAST. En R, obviamente, también se puede, pero pues vamos a ver cómo. Y entonces, ahora, con los datos de los ríos, todo estaba muy bonito, ¿no? O sea, lo pusimos a prueba, se cumplía la normalidad, se cumplía la homocedasticidad, todo muy bien. Vamos a trabajar con datos que no cumplen esos supuestos y vamos a aprovechar unos datos que ya vienen en R para resolver el problema número 5. Ese problema nos dice, utilizando el archivo de datos Insect Sprays, disponible en la librería Datasets o Datasets de R, determinar si existe diferencia en el efecto de los insecticidas sobre la sobrevivencia de la plaga con un nivel de significancia de 0.01. Aquí para ya no tener que estar guardando datos ni importando de Excel y demás, que por cierto, recuerden que en la carpeta de la práctica 11 venían unos archivos de Excel que no hemos ocupado todavía, pero cuando hagan su cuestionario, que ahora sí ya se va a activar el cuestionario, van a tener hasta la próxima semana, pero se va a activar a partir de hoy. Esos datos los pueden tener que ocupar, ¿no? Entonces, bueno, descárguenlos. Pero esto ya viene en R. R, no recuerdo si esto ya se los había platicado. R trae varios datos ya como de muestra, como de ejemplo. Es un paquete que ya viene precargado, que se llama datasets o datasets, bueno, datasets, ¿no? Castellanizado. Entonces, bueno, ya está, ese ya lo tienen instalado, no lo tienen que descargar aparte. Si se van a los paquetes, casi en la parte de hasta abajo, los que ya vienen del sistema, ahí viene lo que tienen que hacer, si lo vamos a ocupar, que ahorita lo vamos a ocupar. Ah, pues por cierto, está padre tu arbolito de Navidad, Max. Ah, ¿ya ven cómo es tímido? O sea, no, justo el momento en que le estoy chuleando el arbolito y apaga la cámara. ¿Tú lo pusiste, Max? Pues nada más es prenderlo. Lo puso mi mamá. Ah, ok. Ah, mira, pues es un buen fondo. Entre el arbolito de Navidad y el bigote y el filtro del bigote, ya te da, te da el toque. Está, ¿Está está. con el bolito, profe? Pues sí, me da un poco de flojera, pero bueno, pues es el poder de la tradición. Entonces, todavía no, pero bueno, pues ya, algún día, en cualquier momento antes del 24. ¿Tú igual, Jimena, o tú no crees en esas tradiciones paganas? ¿Usted es Claro Grinch, que profe? sí, nada más que todavía no tengo suficientes esferas, pero ya está ahí colocado, nada, le falta la decoración. Ah, muy bien. Pues no es que sea Grinch, Max, pero pues es que luego hay cosas como más urgentes en el momento, ¿no? O sea, eso está padre y todo, pero bueno, a veces es como falta de tiempo. Pero bueno, ya mero, ya ahora ya se acerca, ya se sienten esas fiestas. Pero bueno, todo surgió por el arbolito, por cierto, se ve padre tu arbolito iluminado, pero en lo que estábamos era en que activamos este paquete y de hecho, si ustedes escriben la función data o data y con paréntesis vacíos y lo ejecutan, les abre una pestañita en donde vienen los diferentes conjuntos de datos que trae R. Y pues está muy variado, ¿no? Trae datos, bueno, yo por ejemplo, ahorita que instalé Agrícola trae sus propios datos, ¿no? De diferentes cultivos, de maíz, de algodón, etcétera, ¿no? Pero aparte de esas cosas que trae Agrícola, tan solo de datasets trae muchos datos distintos, trae cosas de
por ejemplo, datos de farmacocinética, de medicamentos, trae algunos datos de los niveles, la altura de un lago, de crecimiento, de árboles. El que vamos a utilizar ahorita es un archivo que se llama Insect Sprays, que justamente es la efectividad de diferentes insecticidas que se rociaron. Pues ya saben que un spray, pues es como un aerosol, ¿no? Y entonces, de hecho, inclusive si ustedes quieren saber más de ese dato, pueden ponerlo con la ayuda, help, y adentro del paréntesis, insect sprays o sprays. Lo ejecutan, y en la ayuda les dice de qué se trata ese archivo, les dice la descripción. Son conteos de insectos en unidades agrícolas experimentales que fueron tratados con diferentes insecticidas. Es algo que sí se hace. De hecho, cuando hablamos de diseño de experimentos, les platiqué un poquito que pues yo, pues inclusive yo he trabajado un poco en cosas por el estilo, porque además, con base en eso, se aprueban los insecticidas, ¿no? Si funcionan, si son seguros, si no son seguros. Pero bueno, eso se hace desde hace mucho. Y entonces se retiene un archivo de ese tipo. Si ustedes escriben data, insect sprays, y lo ejecutan, lo van a activar y les va a aparecer en el ambiente. Les va a aparecer aquí en el panel del ambiente. Así que háganlo. Si ya activaron la librería de datasets, escriban data adentro del paréntesis insect sprays. Y entonces ya les debe aparecer. Si invocan el objeto, escriban insect sprays, tiene autocompletado, empiezan a escribirlo, ya sale. Y se van a dar cuenta de que es como una tablita que tiene dos filas. Una fila dice count, es el conteo. Es el conteo de insectos que quedaron. O sea, el experimento consistió en que en unas parcelas, en unos cultivos, en donde había una plaga, aplicaron diferentes insecticidas. Eso es lo que está en la otra columna, la que dice spray. Cada insecticida fue designado con una letra distinta. Entonces, todas las A's son las réplicas que se hicieron para el insecticida A. Las B son las réplicas para el insecticida B, C, A y D, A y E y A y F. Se probaron 6 insecticidas diferentes. Y entonces, ahí lo que hicieron fue contar cuántos insectos quedaban vivos. Con algunos insecticidas, pues quedaban 0 insectos vivos, o sea, todos se murieron. Eso quiere decir que aparentemente funcionaba bien. Con otros quedaron 20 y tantos, 10 y tantos. Aquí la cuestión es que vamos a tratar de aplicar el ANOVA para determinar si las diferencias entre insecticidas de este archivo eran significativas y en ese caso, qué insecticidas eran los mejores o los peores. Lo primero que hay que hacer siempre es poner a prueba los supuestos y primero de forma gráfica. Y entonces eso pues lo hacemos con gráficas. Ya saben, una buena gráfica es el boxplot. Y hay varias formas de hacer el boxplot. Aquí pongo una sintaxis. Si no quieren escribir tanto, pueden escribir simplemente boxplot. Y acuérdense, primero se pone el nombre de la columna que tiene la variable de respuesta. ¿Cómo se llama aquí la columna con la variable de respuesta? ¿Cuál sería la variable de respuesta? Lo que se midió. Los que se murieron. Ajá, que se llama count, ¿no? De conteos. Entonces, le pondrían count, el signo de la virgulilla, y luego el nombre de la columna con el factor, que son los diferentes insecticidas, ¿no? Se llama spray, coma. Cuando lo escribimos de esta forma, acuérdense que hay que poner el argumento data y el nombre del objeto, que es insect sprays. Esta es la forma un poco más cortita.
Si lo ejecutamos, aquí vemos las gráficas para la efectividad de cada uno de esos 6 insecticidas. Y aquí se ven varias cosas. La primera, que sí hay una efectividad diferencial. En este caso, los más efectivos serían los que dejaron menos insectos vivos. ¿Cuáles parece, así a ojo, que serían los insecticidas más efectivos? ¿Cuáles dejaron menos insectos vivos? ¿Los de C? El C es el que parece, ¿no? Porque la cajita y la mediana están más abajo. ¿Cuál sería el insecticida que menos funcionó? El que dejó más insectos vivos. ¿B? El B parece, si nos basamos en las medianas, el B, aunque el A anda por ahí, el F anda por ahí, justo para eso queremos hacer el ANOVA, ¿no? Porque, bueno, a ojo vemos que sí hay diferencias, pero no queda claro qué grupos son diferentes de cuáles, ¿no? Por una parte. La otra cuestión, ahí, ¿qué tan parecidas se ven las varianzas? ¿Se acuerdan de un box plot? ¿Qué es lo que nos da una idea de qué tan parecidas son las varianzas? La varianza es una medida de variación. ¿Qué del box plot nos da una idea de la variación para cada grupo? ¿Es el tamaño de la caja? Ajá, el tamaño de la caja, ¿no? Porque acuérdense que el tamaño de la caja nos da la diferencia entre los cuartiles, ¿no? Entonces, ¿qué tanto abarca? Ahí la variación se ve parecida para todos los grupos. No. ¿Qué grupos parecen tener menos variación? ¿C, D y E? Estos de acá parece que tienen menos variación, se ven más chiquitas las cajas, también la diferencia entre los bigotes se ve como más pequeña, y en cambio los otros se ve mucho más ancha la caja y muchos más separados los bigotes. Eso ya es una mala señal de que pues no se ven como muy homogéneas las varianzas, pero habría que probarlo y habría que probarlo con la prueba de Bartlett. Y entonces el inicio es el mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aplicamos la prueba de Bartlett. Acuérdense, es la misma sintaxis que usamos arriba para el box plot. Bartlett.test, entre paréntesis, la variable de respuesta, count, conteos, virgulilla, spray, data, insect sprays. A ver, ejecútenlo y compartan en el chat qué resultado obtienen para la prueba de Bartlett, qué resultado les aparece en la consola cuando aplican la prueba de Bartlett a estos datos. A ver. Háganlo. Jimena ya lo puso. Ajá, exactamente, ¿no? A ver, los demás también háganlo, igual compártanlo, pero efectivamente, ¿no? Ahí Jimena ya lo puso en el chat, yo lo voy a ejecutar igual. Franco también ya lo compartió. Gracias. Vean, en la prueba de Bartlett, ¿qué era lo más importante para concluir si se cumplía o no el supuesto de homogeneidad de varianzas o de igualdad de varianzas? Que nos da varias cosas, ¿no? Pero ¿qué era lo más importante? ¿El valor P? El valor P, efectivamente. Este valor P es una probabilidad grande o pequeña. Pequeña. Pequeña, mayor o menor que alfa. Menor.
menor, ¿no? Ahí la pregunta sería, pues, ¿qué alfa, no? Pero bueno, eso nos lo da el problema. Aquí estamos usando un alfa más estricto de 0.01, pero de todas formas, esto es todavía más pequeño que 0.01. Es un valor chiquitito. De nueva cuenta, es notación exponencial. O sea, 9.085 e a la menos 5 por 10 a la menos 5. O sea, es una probabilidad de 0.00009, ¿no? Es menor a alfa. Cuando P es menor a alfa, ¿qué decisión tomamos respecto a la hipótesis nula? Cuando P es menor a alfa. Se rechaza. Se rechaza. Y en una prueba de Bartlett, ¿qué dice la hipótesis nula? Que no tienen, que no hay, ¿cómo se llama? Que no son iguales las variantes. Esa sería la conclusión, ¿no? O sea, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales, pero aquí la P es tan chiquita que súper rechazamos la hipótesis nula. Ya se veía venir con la gráfica y la prueba de Bartlett nos confirma que aquí la homocedasticidad no se cumple ni a golpes. ¿Ustedes creen que se cumple el supuesto de normalidad para todas las muestras? No. ¿Cómo lo saben? Por la mediana de cada una de las cajas. Ajá, por la simetría en la que queda la mediana. O sea, comparen con las gráficas de hace rato. No se veían así perfectamente simétricas, pero se veían bastante simétricas. Aquí se ven completamente asimétricas, sobre todo estas de acá. Entonces, con estos datos, de plano, ni a golpes, pues se ajustan a los supuestos. Se pueden hacer cosas, ¿no? Ya habíamos platicado que pueden intentar transformar los datos, o sea, pueden sacar logaritmo a los datos y aplicar las pruebas con el logaritmo, a ver si con eso funciona. Hay datos que, pues, insisto, casi ni a golpes, ¿no? O sea, ni transformándolos con el logaritmo. En esos casos, la mejor opción, pues ya para qué aferrarse a hacer una nova que no nos va a dar resultados confiables porque no se cumplen ahí sí ni tantito los supuestos. La mejor opción es hacer la prueba de Kruskal-Wallis. Recuerden que la prueba de Kruskal-Wallis tiene la ventaja de que no es necesario, o sea, no pide que se cumplan esos supuestos, porque no se basa en la media ni en la varianza, se basa en las medianas. Y como las medianas, el valor de la mediana es independiente de la influencia de los valores atípicos, pues no le afecta, ¿no? Que no se cumpla la distribución normal, ni que las varianzas sean iguales. Y entonces, para efectuar la prueba de Kruskal-Wallis en R, la función es Kruskal.test. La sintaxis de lo que va dentro del paréntesis es la misma que hemos estado utilizando hasta ahorita. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? O sea, vean, igual que con los boxplot, pueden poner el nombre completo del objeto en cada uno y seleccionar las columnas con el signo de pesos, o pues escribir simplemente Kruskal.test, el nombre de la columna con la variable, o sea, count en función, bueno, virgulilla, count en función de sprite, data, y el nombre del objeto que es insect sprays, y lo ejecutamos. Y este es el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis. Aquí no saca una tabla, porque aquí, acuérdense, Kruskal-Wallis también es una prueba de hipótesis, es no paramétrica, pero es una prueba de hipótesis. Como todas las pruebas de hipótesis, nos da un estadístico de prueba. Aquí es una chi cuadrada. Los grados de libertad, esto es si queremos ocupar las tablas para sacar el valor crítico. Si no, directamente, ay, perdón, espérame. Es que déjenlo, hago más anchito para que salga en una sola fila.
está. Este es el estadístico de prueba, como si fuera una F. Tendríamos que comparar con tablas de chi cuadrada. Para no tener que hacer eso, utilizamos el valor P. Es el valor P de la prueba de Kruskal-Wallis. Ese valor P es mayor o menor que alfa. Acuérdense que estamos usando un alfa de 0.01. Pero ese valor P es mayor o menor. Menor. Es menor. Y entonces, esto sí es para nuestra hipótesis inicial de si todas las medias, en este caso, todas las medianas, son iguales. ¿Qué concluiríamos? ¿Si se acepta esa hipótesis nula o se rechaza esa hipótesis nula de que todo es igual? Se rechaza. Se rechaza, ¿no? El valor P es muy pequeño, es menor a alfa, y en ese caso, cuando P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula, y esta sí era ya nuestra hipótesis, digamos, base, de que todos los grupos, en este caso más que las medianas de todos los grupos son iguales. Eso lo rechazamos. Eso quiere decir que no todas las medianas son iguales. En ese sentido, recuerden, la prueba de Kruskal-Wallis funciona como la ANOVA. Nos permite tomar una decisión respecto a la hipótesis nula. En este caso, la decisión es que la rechazamos. Cuando hacemos eso en una ANOVA, y les digo aquí sería equivalente en una prueba de Kruskal-Wallis, que rechazamos la hipótesis nula, y eso quiere decir que no todos los grupos son iguales. ¿Qué sigue después? Ya podrían tener una conclusión final de las diferencias entre los insecticidas. ¿O qué les faltaría para poder concluir con más detalle? O sea, aquí hicimos la prueba de Kruskal-Wallis y concluimos que se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, acuérdense, o sea, igual que en el ANOVA, o sea, la diferencia es que en el ANOVA la prueba de hipótesis es la prueba de hipótesis es de medias, en Kruskal-Wallis es de medianas, pero sea como sea, esa hipótesis nula se rechazó. No todo es igual, pero recuerden que no nos dice cuál de los escenarios alternativos es distinto, que, o sea, si con 3 grupos hay varios escenarios alternativos, en este ejercicio que tenemos 6 grupos distintos, pues hay todavía más escenarios, ¿no? Que todos los insecticidas sean diferentes, que A y B sean iguales, pero los demás sean diferentes, que A y C sean iguales y los demás diferentes. ¿Qué tenemos que hacer para saber qué insecticidas son significativamente mejores o peores? Sí, ya sabemos que sí hay diferencias, pero para saber realmente cuáles son significativamente mejores o peores. Pues hacemos la de Tuki. Ajá, hay que hacer una prueba de comparaciones múltiples. Aquí el detalle es que Tuki es para el ANOVA. Si no ocupamos ANOVA, tampoco hacemos Tuki, pero las pruebas de Kruskal-Wallis también tienen sus equivalentes. También hay como equivalentes no paramétricos a la prueba de Tuki. El único detalle es que R, la paquetería base, no las tiene. Se pueden hacer, pero hay que descargar un paquete adicional. Vean que Kruskal.test, esa función ya viene. O sea, hacer la prueba de Kruskal-Wallis la pueden hacer sin problemas, pero si quieren hacer la prueba de comparaciones múltiples posterior, lo que sería equivalente a Tuki, pero no paramétrico, tienen que descargar otro paquete. De hecho, eso no viene en la práctica. Bueno, nos dimos cuenta el otro día ya en la versión actualizada, pero ustedes que la hicieron el lunes pasado todavía no venía en la práctica. Entonces les voy a compartir, aquí está,
el código y lo pueden ver, pero lo voy a copiar y pegar en el chat. Mientras lo copio y lo pego, vayan descargando el paquete. El paquete, ahí viene el nombre. Si están en RStudio, instálenlo, váyanse a instalar. Se llama PMCMR Plus. Esa opción. Una pregunta. Entonces, ¿aquí no podríamos ocuparlo de hst.txt? ¿O eso igual No. es de Tuki? No la pueden ocupar. De hecho, si lo intentas, te va a marcar un error porque acuérdense que dentro de los cálculos de la prueba de Tukey, la prueba de Tukey ocupa el cuadrado medio dentro de grupos, el cuadrado medio del error, que es parte del procedimiento de sacar la tabla de ANOVA. Y si aquí no hiciste los cálculos de la ANOVA, pues no puedes sacar la prueba de Tukey, te va a marcar que no tienes los datos necesarios. Aquí no puedes utilizar Tukey HCD. Por eso, para hacer como el equivalente, pero que ya no es lo de Tukey, o sea, una que sí te salga, que no requiera tener este dato que nunca sacaste porque no hiciste ANOVA, justo para eso tienes que descargar este otro paquete. ¿Ok? La de Tukey aquí no aplica. O sea, vamos a hacer como el equivalente, pero pues es otra prueba, ¿no? O sea, la de Tukey les marcaría error. Así que instalen este, yo ya lo tengo instalado, entonces, bueno, le voy a dar cancelar, pero ustedes vayan instalándolo. Se llama PMCMR Plus. Justamente es como una abreviatura, ¿no? De pruebas, de comparaciones múltiples, no paramétricas, bla, bla, bla. Pero bueno, vayan instalándolo. Y les voy a copiar este código para que ya una vez que lo tengan instalado, con ese lo activen en su script. Y además ahí viene el comando con el que, la función con la que hacen el equivalente a la prueba de Tukey. Voy a abrir el chat, ya se me perdió el chat. Ah, ya lo encontré. Ahí está. Entonces, bueno, ya una vez que tengan instalado el paquete, peguen ese código directamente. Ay, espérenme porque creo que no se copió completo. Ah, perdón. Si lo ponen así, acabo de darme cuenta de que no se copió completo la última línea, entonces les va a marcar error. Ahí está. Ya lo puse en el chat, es decir, lo pueden copiar y pegar. Acuérdense, primero la instalan, la activan con la función library PMCMR Plus. Está, cuando sale ese simbolito de tener, es que está como procesando, lo está activando. Pero si me voy a mi lista de paquetes, ya me debe aparecer, ahí está, y ya aparece activado, ¿no? Ya aparece palomeado, y ahí me dice un ladito, calcula comparaciones múltiples pareadas de sumas de rangos de medias extendidas, ¿no? Igual que con todos los paquetes adicionales, si le ponen citation, el nombre del paquete, ahí les dice, no, este lo hizo una persona, Forsten Pollard, y para qué les sirve. Lo más importante, ese paquete trae varias funciones que hacen lo mismo que la prueba de Tukey, pero que son aplicables para pruebas no paramétricas, porque no requieren que saquen la tabla de ANOVA ni nada de eso. Es una función muy larga, por eso les dije, pues mejor cópienla y péguenla. La función se llama KW All Pairs Nemenji Test. Esto de Nemenji Test, así se llama la prueba de Nemenji. Aquí está el nombrecito y bueno, está en inglés. Bueno, como es un nombre propio, pues en realidad eso no cambia, ¿no? En español simplemente se pondría como prueba de Nemenji es igual a la versión no paramétrica
de la prueba de Tukey. Con esta función lo ponen con la misma sintaxis. Bueno, digo, aquí sí está como siempre la sintaxis larga, pero lo pueden poner con la sintaxis cortita, ¿no? Escribir KW. Vean, tiene autocompletado y de hecho te da otras opciones porque tiene 3 pruebas distintas. La más parecida a Tukey es esta de Nemenji, ¿no? Pero te da otras 2 opciones. Entonces, bueno, escojan esta de Nemenji. Le pueden poner count. Virgulilla. Ay, perdón. Price. Cuando solo pongo los nombres de las columnas, ¿qué tengo que escribir después? Para que sepa en qué archivo o en qué objeto está. ¿Data? Data. Igual a Sprays. Y aquí nada más si le agregan esto, que les diga, ok, yo quiero que me haga los cálculos, o sea, dist, como que en qué distribución se va a basar. O sea, como para que sea comparable, ¿no? Para que te saque un valor P. Entonces, yo quiero que me saques mi valor P como si fuera una distribución de Tukey. Lo ejecutan. Ah, la regué porque la columna no se llama Sprays, se llama Spray en singular. Ahí está. Vean que yo aquí ya lo hice. Abajo me apareció una advertencia. No es un error. Acuérdense que es importante distinguir entre errores y advertencias. Errores que algo estuvo mal y no salió. Aquí sale una advertencia. Tiene que ver con cómo funcionan los métodos no paramétricos. Los métodos no paramétricos, la razón por la cual no importa con los métodos no paramétricos si la distribución es normal, no es normal, es porque los cálculos no los hacen con los valores originales. O sea, aquí no es como en el ANOVA, que sacan la media, la desviación estándar de los valores originales, sino que lo que hacen, voy a poner un ejemplo con los ejercicios que hicimos, ¿no? O sea, no ocupan directo estos números, sino que ocupan sus rangos. Los ordenan, bueno, les asignan un valor. Por ejemplo, aquí el valor más chiquito es el 19. Como cuando se va a calcular la mediana, pero son pruebas de medianas. Entonces, 19 sería el lugar con la posición número 1. Luego el siguiente es el 20. Este es el 2. Este es otro 20, ¿no? Entonces ahí hay un empate en el lugar número 2. Después seguiría el 22. Es el lugar número 3. También hay un empate en el lugar número 3 porque hay 2 22. Hay un 24, es el número 4. Hay 2 26, hay un empate en el número 5. 27 es el número 6. 28 es el número 9. Y así, los valores de los rangos, o sea, le deja aquí el 1, el 5, y con esos valores hacen las operaciones para cada grupo. De hecho, ahí radica sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que como se basa en los rangos y ya no en los valores originales, pues por eso les vale gorro si los valores originales siguen o no siguen una distribución normal o tienen varianzas iguales o no. Esa es la ventaja. La desventaja, pues es que se pierde información y por eso son como menos sensibles esos métodos. Por eso les decía la otra vez, pues, ¿por qué? O sea, si esos métodos no requieren que la distribución sea normal ni que las varianzas sean iguales, pues mejor nos olvidamos de la ANOVA y los ocupamos desde el principio. Pues no es muy recomendable porque pues se pierde mucha información y por lo tanto no son tan buenos para detectar diferencias porque pues aquí se pierde si este es un 19, un 18, un 17, solamente toma en cuenta que es el valor más pequeño y es el número 1 en el ranqueo, ¿no? A la hora de ordenarlos. Entonces, esa es la forma en la que trabajan los métodos no paramétricos, los ordenan, pero ya vieron que a veces hay 2 valores que quedan en la misma posición. Por ejemplo, había un empate en el segundo lugar porque hay 2 precios de 20. Había un empate en el tercer lugar porque hay 2 precios de 22. Y eso
distorsiona el cálculo. Cuando hay empates, nos sale esta advertencia, dice, hay empates presentes y los valores P no son corregidos. Hay métodos que cuando tienen muchos empates te ajustan el cálculo del valor P porque eso influye un poquito. Aquí no vamos a hacerle mucho caso a eso. Vamos a concentrarnos en cómo nos lo presenta. Aquí, aunque es una prueba equivalente a Tukey, la forma en la que nos lo presenta este programa es un poco diferente a como lo habíamos visto. Y de hecho se parece más a la forma en cómo nos salían los resultados en PAST. Si se acuerdan, cuando hacíamos ANOVA en PAST, la parte de las pruebas de Tukey o de comparaciones múltiples en general era como una tablita en donde los grupos venían como columnas y luego como filas. Y lo que nos presentaba era el valor P para cada comparación. De hecho, para que esto tenga sentido, bueno, para que tenga más sentido, voy a irme otra vez a la gráfica del box plot. Entonces, aquí estos números, lo que nos están mostrando son el valor P para cada comparación pareada. Por ejemplo, este valor de 0.99961 sería el valor P para qué comparación. ¿Qué grupos? O sea, ese valor queda en la intersección de qué fila y de qué columna. ¿Y B? De A y B. Entonces, ese es el valor P para la comparación pareada de A y B. ¿Esa es una probabilidad grande o pequeña? Ese valor de P que está encerrado en el cuadrito rojo. ¿Es una probabilidad grande o pequeña? Grande, ¿no? Grande, muy grande, casi 1, claramente mayor que alfa. Y cuando P es mayor que alfa, ¿qué decisión se toma respecto a la hipótesis nula? Si P es mayor que alfa. ¿Se rechaza? No. ¿Sí se rechaza? No, se- no se rechaza. No se rechaza. Eso quiere decir que aquí no se rechaza la hipótesis nula. Nos quedamos con la hipótesis nula, que es la igualdad. La conclusión es que A y B son grupos iguales. De hecho, la P es casi de 1, lo que significa que son dos grupos, de hecho, muy iguales. Bueno, no son idénticos, pero muy parecidos, ¿no? Y eso lo podemos ver en el box plot. Si comparamos, o sea, aquí, como son muchos insecticidas, pues hay muchas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, A y C. Ese valor de P para la comparación de A con C es mayor o menor que alfa. Menor. Menor, entonces A y C serían insecticidas iguales o diferentes. Diferentes. Diferentes, ¿no? Y lo podemos armar, así como hacíamos el cálculo, bueno, cuando lo hacíamos manualmente, si se acomodan, lo pueden ir poniendo a un ladito, ¿no? De A es igual a B, pero A es diferente, ¿no? A es diferente. Ay, se me perdió la. A es diferente a C. Por ejemplo, A y D serían iguales o diferentes. A y D.
ese valor P, a ver, voy a borrar el otro. Ese valor P del cruce de A con D es mayor o menor que alfa. Es mayor. Es mayor porque recuerden que en este ejercicio estamos utilizando un alfa de 0.01. Y eso es interesante, ¿no? Porque gráficamente A y D ven las cajas y dirían, ay, se ven bien diferentes, pero lo que nos dice, o sea, el valor P está en la rayita, pero de acuerdo a nuestro criterio, o sea, nótese que si hubiéramos usado un alfa de 0.05, sí los consideraríamos diferentes, pero si nos ponemos estrictos con un alfa de 0.01, no podemos asegurar que sean diferentes. ¿Por qué? Porque de hecho, D tiene por ahí un valor disparado, ¿no? Y ese sí se empalma mucho con el grupo A. Entonces, la conclusión, con el alfa que estamos utilizando, la conclusión es que de hecho A es igual a D. Dirían, igualitos, igualitos no son. Bueno, no son significativamente diferentes, ¿no? Es lo que decimos, no podemos rechazar hipótesis nula, por lo menos con la evidencia que tenemos. A y E serían iguales o diferentes. Iguales. A y E, a ver, para A y E. Diferentes. Diferentes. Serían diferentes, ¿no? Porque su valor aquí sí es más chiquito, 0.001. Ese es más pequeño que 0.001, ¿no? Entonces, A y E son diferentes. A y F serían iguales o diferentes. A y F. Iguales. Iguales, ¿no? Su valor P es grande, pues es muy grande, ¿no? Entonces vean que más o menos coincide, aunque nos resuelve esas dudas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grupo D. Por ejemplo, C, D y E. Vean, C, D y E, pues son muy parecidos. De hecho, C y E son casi iguales. De hecho, vean, aquí tenemos una comparación entre el grupo B y F, que tiene un valor P de 1. Eso quiere decir que son muy parecidos. No son idénticos, pero pues se parecen tanto que si rechazáramos la hipótesis nula, si nos pusiéramos necios y quisiéramos rechazar la hipótesis nula, nuestra probabilidad de estar equivocados es del 100%, de 1, porque sí se parecen mucho. Esta es la forma en la que lo interpretamos. Vean que nos lo muestra de una forma un poco diferente a como lo hacían los comandos de Tukey. Se parece un poquito más a la forma en que lo interpretamos con el past, pero esa es como la idea. Entonces, si no se cumplen los supuestos, de plano, o sea, se aleja mucho de la normalidad, se aleja mucho de la homoscedasticidad, pues lo mejor, o sea, no todo está perdido, no es que ya haya valido gorro el asunto, pero en lugar de hacer una nova, la mejor opción es hacer una prueba de Kruskal-Wallis. Está bien, también te permite concluir. El único pequeño detalle es que si haces la prueba de Kruskal-Wallis y rechazas la hipótesis nula, pues después tienes que hacer una prueba de comparaciones múltiples, pero ya no la de Tukey, y necesitas instalar este otro paquete. Y si ya lo tienes instalado, pues está fácil, ¿no? Ya nada más ejecutas esta función. ¿Sí queda claro cómo se hace la prueba de Kruskal-Wallis en R? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Bueno, muy bien. Pues entonces, de hecho, ya casi terminamos. Nada más nos falta la última parte de la práctica, pero es importante porque esta es como ya una modificación de la nova, pero que nos va a permitir analizar datos de muestreos o de experimentos en donde se evaluó más de un solo factor a la vez. Recuerden que en diseño de experimentos hablamos de experimentos factoriales. De hecho, el experimento que ustedes hicieron
con las semillas de lenteja era un experimento factorial. O sea, dirían, pues todos son factoriales porque en todos tenemos un factor, pero cuando decimos experimento factorial es porque hay varios. Pueden ser 2, pueden ser 3, pero pues ya 3, 4 se complica mucho, ¿no? Pero bueno, algo que dice hace mucho es hacer experimentos en donde se analizan simultáneamente 2 factores. ¿Se acuerdan cuáles fueron los 2 factores que evaluaron en su experimento? O sea, la variable de respuesta fue el porcentaje de germinación de las semillas, pero ¿de qué factores dependía? ¿Cuáles fueron los factores que pusieron a prueba? Ajá, exactamente, como comenta Julia en el chat, la salinidad y el pH, ¿no? Entonces, para analizar esos datos, utilizamos el ANOVA, pero es como una versión extendida del ANOVA, literalmente una versión extendida, que se llama ANOVA bifactorial. Le llaman de 2 formas, bueno, es una ANOVA para 2 factores, también lo van a encontrar como ANOVA bifactorial o ANOVA de 2 vías. Si alguna vez en la vida ven ese nombre, de ANOVA de 2 vías, sobre todo en inglés. Lo voy a poner en inglés, ¿no? Que de repente lo van a encontrar así de, hizo un two-way ANOVA. ¿Qué es eso? Bueno, una ANOVA en el que se evaluaron 2 factores simultáneamente. ANOVA bifactorial de 2 factores, de 2 vías. Vamos a ver cómo se ejecuta, porque sabiendo esto, van a ser, digamos que el ejercicio con el que vamos a cerrar este apartado del curso, que fue un apartado importante, en donde, o sea, de hecho ahí van a combinar lo que se aprendió de diseño de experimentos y el experimento que hicieron con cómo analizar los datos con el ANOVA, porque ustedes van a hacer una ANOVA bifactorial con los datos, con la tablita de germinación. Yo tengo los datos de todo el grupo, por aquí los descargué. Y están, de hecho, en un mismo grupo quedaron todos los de, bueno, los grupos vespertinos, ¿no? Entonces, aquí, este es el archivo compartido, en donde lo subieron en Schoology. De hecho, ahí están marcados, ¿no? Los que son del 1 o B2, pero vamos a analizarlos todos juntos porque juntándolos de todos los grupos, pues ya tenemos un buen número de datos, pero cada uno de ustedes va a hacer su propio análisis. En primera, pues porque lo van a subir como actividad. Y en segunda, para comparar si lo que ustedes encontraron se ajusta o no se ajusta a la tendencia general. Pero ¿cómo se hace? Bueno, vamos a hacer primero un ejercicio general, que es el problema número 6. Este sí tiene un enunciado un poco más extenso, así que pues le voy a pedir a alguien que me ayude a leer el enunciado. A ver, ¿a quién le decimos? A ver, Diana, ¿nos puedes ayudar a leer el problema 6? Sí, andas por aquí, Diana. Sí. Problema 6. Un equipo de investigación de China realizó un experimento para evaluar la posibilidad de mejorar el tratamiento de aguas residuales domésticas con... ¿puede mover tantito su cursor? Ay, perdón. Gracias. Con humedales artificiales mejorados. Se evaluó el efecto de 2 factores. 1, aireación y 2, plantas acuáticas. Y entre otras variables de respuesta se registró el porcentaje de nitrógeno total eliminado de agua residual después de cruzar el humedal. En verano los porcentajes de remoción fueron los siguientes. Sí, la tablita te la puedes brincar. Ajá. Su nivel de significancia de 0.01 determina si existe efecto significativo de los factores o si hay interacción entre ellos. Genera el archivo de datos y realiza una ANOVA factorial para evaluar los efectos principales y la interacción. Ok, gracias. Gracias, Diana. Entonces, vean, aquí tenemos 2 factores distintos. Este es un ejemplo de un artículo, el artículo fue real, que además, pues, es relevante porque es una de las áreas que termina siendo como uno de los principales campos laborales de los ingenieros ambientales y todas las áreas vinculadas, ¿no? Que es esa cuestión de el tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay
muchos procesos que se aplican a las aguas residuales para eliminar contaminantes, desechos de diferente tipo. En el caso de los desechos nitrogenados, lo típico es que se les aplica aireación, eso ayuda, pero algo que se ha puesto a prueba es incluir en esas plantas de reciclaje como parte del proceso, como una especie de filtro natural, y entonces ponen humedales artificiales. ¿Sí saben qué es un humedal? Yo no sé. A ver, ¿quién sí sabe qué es un humedal? No. ¿Nadie sabe qué es un humedal? ¿Cómo que? Ilústrenos, profe. Sí, los ilustraré mejor que nos ilustre Google. Los humedales es un tipo de vegetación acuática, como los manglares. O sea, los manglares son como un tipo de humedal. Los manglares sí los ubican, ¿no? ¿Sí han estado en un manglar o los han visto? No he estado en un manglar, pero sí los he visto, profe. Ajá, exacto. Entonces, los humedales son como justo esas zonas de transición entre la parte acuática y la parte terrestre que tienen vegetación, pero es vegetación acuática o semiacuática. Los manglares pues se llaman así porque un árbol dominante es el mangle, que pues es un árbol, pero tiene raíces, raíces acuáticas, como tipo río, pues está justo como en la transición. O sea, justamente los humedales, lo que los define es que tienen vegetación, o sea, un humedal se ve así. Todas estas son imágenes de los humedales, ¿no? Pero, por ejemplo, vean ahí, se ven unas personas y están rodeados, o sea, está en agua, pero está lleno de vegetación acuática. Esos son los humedales naturales. Y entonces, los humedales artificiales que han propuesto meter en las plantas de tratamiento de aguas residuales son plantas acuáticas y por eso les digo que es como un megafiltrote. ¿Han visto eso? Que aparentemente también ayuda porque las plantas absorben ciertos nutrientes de esa agua, entre ellos cosas que interesa quitar del agua, como el nitrógeno, dice Max, como tipo Xochimilco. Ándale, o sea, parte de Xochimilco podríamos considerar que es como un humedal. Por eso humedal es como una categoría general, ¿no? Ahí entran manglares, pantanos, o sea, de ese tipo, ¿no? En donde hay vegetación acuática. Lo que hicieron estos investigadores es que entonces probaron el efecto del el procedimiento tradicional, que es airear, o sea, meter ahí, bombear aire, oxigenar el agua para remover el nitrógeno. Entonces probaron el factor aireación, pero también probaron el factor plantas. Vean que es algo muy parecido a lo que ustedes hicieron con el pH y la salinidad, donde probaron dos factores por separado, pero eso les generó 4 tratamientos distintos. Uno, en el que le movían a la aireación, pero no a las plantas. Entonces, hay un tratamiento en donde metieron aireación y obtuvieron estos resultados, pero no había plantas. Otro en el que le movieron a la parte de las plantas, pero no a la de la aireación. O sea, probaron metiendo plantas, pasando el agua por un humedal artificial con plantitas, pero no metieron aire. Y otro en el que probaron la combinación de los dos, metieron aireación, pero aparte también metieron plantas. Y uno que funcionaría como el control negativo, en donde pues no metieron ni aireación ni plantas. Ahí lo que se esperaría pues es que el agua se quede como está, ¿no? Que si tiene nitrógeno, pues que se quede igual, para ver si hay una diferencia. Estas son las lecturas, ¿no? Entonces, aquí tomaron 5 lecturas distintas, hicieron 5 réplicas para cada tratamiento. Estos son los porcentajes de remoción, así como ustedes sacaron porcentaje de germinación. Esto fue el porcentaje de remoción. Eso significa, entre más alto, más nitrógeno se removió. Lo ideal hubiera sido quitar el 100% de nitrógeno. No hubo ningún 100, pero vean que sí se ven algunos 90 y tantos, 80 y tantos y valores más bajos. Pero si queremos evaluar
el efecto de cada factor por separado y además si existió o no interacción, que era lo que platicábamos en su momento, porque diríamos, pues hubieran hecho dos experimentos distintos y hacen dos ANOVAs distintos. Uno moviendo solo la aireación y otro moviendo las plantas. Podría ser, pero es más trabajo y además de esa forma no puede evaluarse la interacción, que lo platicábamos cuando hablamos de diseño de experimentos. A veces, dos factores, cada uno por separado no tiene un efecto o no tiene tanto efecto, pero cuando los juntan, se magnifican mutuamente el efecto. Les decía que pasa con los medicamentos, ¿no? ¿Se acuerdan que les platicaba del caso del paracetamol con cafeína? El paracetamol solo quita el dolor, pero pues leve. La cafeína sola, pues de hecho no quita el dolor, o sea, pues te despierta y todo, pero no quita el dolor. Si juntas los dos, se potencia y se vuelve mucho más efectivo que cada uno por separado. Aquí también se va a evaluar si es que acaso pasa eso. Para poder analizar estos datos, aquí lo importante es cómo los organizamos. Cada factor tiene que estar en una columna por separado. Por eso es que R maneja este acomodo en donde en un mismo factor, o sea, cada factor es una sola columna, porque se acuerdan que en Excel y en PAST los grupos eran columnas distintas, pero ahí no podríamos hacer ANOVAs bifactoriales, porque la ventaja del acomodo, como lo manejamos en R, es que cada factor es una columna. En los ANOVAs sencillitos que habíamos hecho, pues por eso nuestros datos nada más serán, bueno, mejor se los muestro en R, ¿no? Ya lo habíamos visto. Nuestros datos eran dos columnas, ¿no? Por ejemplo, el de los insecticidas. Ahí está, ¿no? Teníamos la columna del factor y la columna de la variable de respuesta, pero solo era un factor, ¿no? Entonces, pues nada más. En el ANOVA bifactorial vamos a tener tres columnas. La columna de la variable de respuesta, la columna del factor 1 y la columna del factor 2. En este caso, sería la columna de aire. El factor aire tiene dos niveles, sin aire y con aire. La columna del factor plantas también tiene dos niveles, sin plantas y con plantas. Y la columna de la variable de respuesta, que es el porcentaje de nitrógeno eliminado. De hecho, para analizar nuestros datos, podemos copiar y pegar esta tablita. Hay como varias formas, ¿no? O sea, podríamos copiar y pegar esta tablita a Excel, lo guardamos como un Excel y lo importamos directamente a R. Esta es una opción. La otra, si no son tantos datos, podemos guardarlo como tres vectores diferentes en R y luego los juntamos. Aquí, de hecho, la práctica ya trae el código para hacerlo de esa forma, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Termina siendo un poquito más rápido que pasarlo a Excel, ¿no? Vean, aquí está en la página 12 ese código. Lo voy a pegar en mi script. La verdad es que lo voy a hacer el cuento que lo pego, porque pues, ya lo tenía en mi script, ¿no? Pero bueno, ustedes sí, copienlo de la práctica, péguenlo aquí, ejecútenlo. Entonces, con la línea que dice aire, van a guardar sus categorías para el factor aire. La que dice plantas, sus categorías para el factor plantas, porcentaje, los datos de porcentaje, y los juntamos en una sola tablita, un data frame. Vamos a ponerle humedal. De hecho, la práctica se lo sugiere, ¿no? Le pueden poner como quieran, le pueden poner experimento o tratamiento de agua o como quieran, nada más recuerden no dejar espacios, pero bueno, para más fácil, pueden copiar y pegar, ¿no? Este código. Y pues ya lo ejecutan.
Y vean, ya tenemos ese objeto humedal. Para verificar que todo quedó bien, pues podemos invocar el objeto. Escribimos nada más humedal y lo ejecutamos con control enter. Y pues ahí está, ¿no? Tenemos nuestra tablita con esas 3 columnas. La primera se llama aire, es el factor aire. La segunda, plantas, el factor plantas. Y nuestra variable de respuesta, porcentaje. Ok. Ya con eso podemos hacer una ANOVA bifactorial, pero cuando la ANOVA es bifactorial, aquí ya no funciona el comando AOV. AOV funciona para ANOVAs de un solo factor. Aquí vamos a utilizar otro comando, otra función, que es LM. LM significa modelo lineal. Es como una forma de hacer los cálculos. De hecho, esto de modelo lineal, mañana en la clase de teoría, que veamos tema nuevo, que se llama regresión y correlación. La regresión, bueno, la regresión lineal es un ejemplo de modelo lineal. El ANOVA bifactorial es otro ejemplo, ¿no? Es como una aproximación a realizar cálculos. En este caso, de hecho, esta función sirve para varias cosas, pero por la forma en la que la vamos a utilizar ahorita, nos va a dar una ANOVA bifactorial. Vamos a utilizar la función LM, que quiere decir linear model, o sea, modelo lineal en inglés. Vamos a... La sintaxis de inicio es parecida. O sea, adentro del paréntesis va la variable de respuesta, virgulilla, y después van los factores, pero aquí los factores van a ir separados por el signo de multiplicación, que recuerden que en R el signo de multiplicación es un asterisco. Aquí viene como el código general, con los nombres con los que guardamos nuestro objeto, quedaría como esta línea de abajo, que pueden copiar y pegar. Y entonces, vean, aquí lo que yo estoy diciendo es, quiero calcular un modelo lineal para una ANOVA bifactorial, para la variable de respuesta, que es porcentaje. Bueno, la columna se llama porcentaje, en función de, pero mis dos factores, aire por plantas. Aire asterisco plantas, ya saben, hay que ponerle data igual a humedal. ¿Ok? Y lo ejecutamos. En lo que sí se parece a la ANOVA unifactorial es que de hecho si lo ejecutamos no nos va a dar el resultado directamente. Entonces para que nos lo dé en forma de tablita de ANOVA, le tenemos que hacer como le hacíamos con AV. Lo guardamos en un objeto y ya sobre ese objeto aplicamos la función ANOVA como tal. Entonces, hagan eso. De hecho, ese código, si está en la práctica, lo voy a ejecutar, lo voy a guardar en un objeto que se llama M2. Les digo, le pueden poner como quieran. Es más, le voy a cambiar. Le voy a poner ANOVA-bifactorial y lo voy a ejecutar. Ahí se guardaron los cálculos. Acuérdense que ahí lo que estamos guardando son los cálculos. Para que me lo muestre como tablita de ANOVA, le aplico la función ANOVA. ANOVA, entre paréntesis. Bueno, tengo que poner como lo guardé, ¿no? ANOVA bifactorial. Lo ejecuto y vean que si lo hago de esa forma, ya me despliega los resultados como una tabla de ANOVA. Solo que esta es una tabla de ANOVA parecida, pero a la vez un tanto diferente a las tablas de ANOVA que habíamos visto previamente. ¿Qué diferencia notan con las tablas de ANOVAs clásicos que habíamos hecho? ¿En qué se parece y en qué es diferente a las tablas de ANOVA que habíamos hecho? ¿Tiene las mismas columnas que las otras tablas de ANOVA que habíamos hecho? Sí, pero te da 3 Fs y 3 P, ¿no?
Exacto, columnas tiene las mismas, pero filas tiene más. Y de hecho vean que aquí te da 3 Fs y 3 Ps. ¿Por qué? Porque en realidad simultáneamente nos está probando 3 hipótesis distintas. Una para cada factor y la otra de si hay o no hay interacción. ¿Qué es lo que menciona la práctica? Entonces hay 3 juegos de hipótesis. Primero va a evaluar la hipótesis nula de si hay o no hay un efecto del aire, si hay diferencias o no por el aire. Va a evaluar por separado si hay diferencias o no por las plantas, pero además va a evaluar si hay interacción entre ellas, si el efecto del aire es el mismo con plantas o sin plantas. Por eso da 3 Fs y 3 Ps, porque cada una de ellas es una conclusión para la hipótesis correspondiente. Vamos analizándolo y vamos parte por parte. Aquí la primera sería para el caso del aire. Da todo lo de la tabla de ANOVA, ¿no? Suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio. Lo mero importante, la F para el factor aire y la P para el factor aire. Este valor de P para el factor aire es una probabilidad grande o pequeña. 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 De hecho, en el ejercicio, vamos a ver qué alfa nos piden utilizar. 0.01, pero de todas formas, este valor es todavía más pequeño que 0.01, es un valor pequeñísimo. Entonces, ¿qué decisión tomaríamos respecto al factor aire? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de igualdad para el factor aire? Si P es menor que alfa, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Se rechaza. Se rechaza, eso quiere decir que no es igual. Sí hay diferencias asociadas al factor aire. De hecho, recuerden, R hasta nos ayuda y nos pone asterisquitos. Recuerden los asterisquitos, la leyenda viene abajo, dice, ok, ese valor es tan chiquito que habría diferencias significativas hasta con un alfa todavía más pequeño que el que estás manejando, que es 0.01. Tuviera 2 asteriscos, pues sería significativo para 0.01, ¿no? Tuviera un asterisco, significativo para 0.05, y así, este tiene 3 asteriscos, entonces es tan pequeño que hasta para un alfa así de chiquitito serían significativas las diferencias. Conclusión, sí influye, claramente influye, hay un efecto en la eliminación de nitrógeno por el factor aire, si hay o no hay aire. Hace la prueba por separado para el factor plantas. ¿Qué conclusión tendríamos? ¿Da igual o no da igual en términos de eliminación de nitrógenos que se pongan o no se pongan plantas? Con base en este valor P. ¿Este valor P es mayor o menor que alfa? Menor. Es menor, entonces se rechaza o se acepta la hipótesis nula de igualdad. Se rechaza. Se rechaza, no da igual, y entonces también hay un efecto significativo del factor plantas. O sea, el aire, que se agregue aire o no, influye, independientemente de qué pase con las plantas. Que se agreguen o no plantas también influye, independientemente de lo que pase con el aire. Y el último, evalúa la interacción aire con plantas. Tiene su propia F, no es tan grande, pero pues es grande, y tiene su propia P. Es una P comparativamente menos pequeña que las anteriores, pero esta P
cómo se compara lo verdaderamente importante con respecto a alfa. ¿Es mayor o menor a alfa? Menor. Es menor, y entonces aquí ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? También se rechaza. También se rechaza. Aquí la parte importante, y esta es la parte un poquito más confusa, ¿cuál es la hipótesis nula para esta última fila? Porque esta fila lo que pone a prueba es la interacción. La hipótesis nula para esa última fila es que el efecto de un factor da igual haya o no haya el efecto del otro. Significa que no habrá interacción. Si rechazamos esa hipótesis nula, quiere decir que no da igual, que sí se ve influido por el otro factor. Entonces, cuando en la fila de la interacción se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que sí hay interacción entre factores. Y entonces vean que aquí tenemos tres conclusiones. Que se agregue o no se agregue aire, importa. Que se agregue o no se agreguen plantas, importa. Pero además la combinación también importa porque hay un factor de la interacción. Y de hecho, o sea, el ANOVA bifactorial es como muy poderoso porque nos permite evaluar dos factores a la vez, pero hay que tener cuidado porque a la hora de interpretarlo nos podemos hacer un poco bolas. Por eso hay que ir fila por fila. Ahorita sí quedó claro cómo fuimos interpretando cada fila para ver si había efecto del aire, si había efecto de las plantas y si había o no interacción entre los dos factores. ¿Sí se entendió cómo fuimos concluyendo para cada uno? Sí, profe. Ok. Aquí, o sea, la ANOVA bifactorial es un poco diferente porque aquí podríamos, pero no tendría tanto caso, hacer una prueba de Tukey para cada factor. Más bien, cuando hacemos una ANOVA bifactorial, lo que conviene o lo que nos sirve, en lugar de hacer una prueba de Tukey después, es hacer una gráfica que se llama gráfica de interacción, que nos permite entender de mejor manera cómo afecta cada factor por separado, pero cómo se influye uno con el otro. R tiene una función para eso que se llama, pues tal cual, gráfica de interacción, interaction.plot, pero en inglés. Y entonces, si ustedes grafican en esa, interaction.plot, aquí la sintaxis, pues es, sí, bueno, aquí sí lo tienen que poner completo, interaction.plot, y el nombre completo del objeto y cada columna con signo de pesos. Entonces sería, de hecho ya viene en la práctica, ¿no? Más fácil y más rápido. Copien y peguen este código. Interaction.plot, humedal aire, humedal plantas, humedal porcentaje. Ya lo otro nada más es para que les ponga la media, o sea, para que les haga la gráfica con base en la media. Y esto nada más es los límites, ¿no? De dónde a dónde les pone el eje. Cuando lo ejecutan, les sale esta gráfica. La voy a hacer más grande. ¿Sí ven más grande la gráfica? Sí. Ok. ¿Cómo interpretamos esto? Vean, aquí nos pone, o sea, es el valor de la media en porcentaje. O sea, cada puntito, ¿no? Entonces, déjenles pongo circulitos. Esta es la media de, acuérdense, es porcentaje de eliminación de nitrógeno. Con aire y con plantas. O sea, lo que está con línea puntuada son los datos con plantas. Y los datos de con aire y sin aire nos lo pone aquí como a dos niveles distintos. Entonces, este sería el grupo con aire y con plantas. Funcionó súper bien. Vean que el porcentaje de eliminación le anda pegando al 100%. Este es un valor un poco más pequeño.
¿Ese a qué combinación correspondería? Este valor, ¿a qué tratamiento, a qué combinación? ¿Con plantas? ¿Con plantas, pero con aire o sin aire? ¿Sin aire? Sin aire, ¿no? Porque vean, queda a la altura de sin aire. Entonces, este fue el valor con plantas, pero sin aire, y estuvo bastante alto. Eso quiere decir que las plantas alivianan más. Obviamente, si además de plantas metes aire, pues obtienes el mejor resultado. Pero bueno, ya con que tengas plantas, aunque no le metes aire. Este valor, que pues también estuvo decente, arribita del 80%, ¿a qué combinación correspondería? O sea, vean a qué altura queda y si es línea puntuada o línea continua. ¿Con aire sin plantas? Exacto, con aire, pero sin plantas. O sea, si sería lo tradicional, ¿no? Si se mete aire, pero no hay plantas, pues se logra una eliminación de arriba del 80%, está decente. Y este último caso, que vean que estuvo chafón, porque correspondería a apenas arriba del 40% de eliminación del nitrógeno. Este último caso de acá, ¿a qué combinación correspondería? ¿Sin aire, sin plantas? Sin aire y sin plantas. Y por eso, vean que aquí ya todo tiene más sentido. Si no metemos, por eso vean que cada factor por separado aliviana, porque, o sea, cualquiera de los dos, solito, puras plantas o puro aire, es mejor que ninguno por separado. Casi, o sea, solitos se duplica la eficiencia. Por eso cada factor por separado tiene un efecto significativo. Pero también hay una interacción porque cuando los juntas, se obtiene el mejor resultado. Cuando combinas plantas y aire, obtienes un efecto mayor que con cualquiera de las dos cosas por separado. Ya a eso se refiere que haya una interacción. Esta gráfica nos aliviana para la interpretación. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, ok, perfecto. Esta es la forma en la que se lleva a cabo una nova bifactorial en R. El ejercicio sería que ustedes analizaran los datos de su experimento, los tienen acomodados de manera parecida. Justo les habíamos comentado que acomodaran sus datos, un factor en una columna, salinidad en una columna, pH en otra, y su variable de respuesta pueden ser semillas germinadas o, mejor todavía, el porcentaje lo pueden analizar. Ahorita ya estamos casi sobre el tiempo, pero bueno, justo para tratar de facilitarles la vida, solamente me voy a tomar un par de minutos más, porque ahorita con lo que vimos, ya podrían analizar sus resultados aquí en R. Aunque para el caso de la nova bifactorial, es uno de los pocos casos en donde me gusta más PAST que R para hacerlo, porque se simplifica la parte de pasar los datos. Entonces, lo pueden hacer en R, y si se quieren ver más pro, pueden decir, yo hice una nova bifactorial con mi experimento en R, pero si lo quieren hacer más rápido, háganlo en PAST. Así que muy rápidamente, y esto sí, literal, es cuestión de un par de minutos, sobre todo si ya le entendieron cómo interpretarlo. En PAST también pueden hacer el ANOVA bifactorial. Voy a abrir PAST. Esperen un tantitito. Ya nada más en lo que se abre. Ok, ya pueden ver
el programa. Ya se ve abierto Past. Ya, profe. Miren, aquí es mucho más rápido. Lo voy a hacer con estos mismos datos del ejercicio que estamos haciendo ahorita de aire y plantas, pero ustedes háganlo con los datos de su experimento. De hecho, va a ser como el ejercicio de aquí a mañana. Los copian tal cual, como tablita, ustedes de Excel. Yo aquí de Word. Hay que pegarlos. Acuérdense que cuando se pegan con rótulos, hay que seleccionar la fila de Name o alguna celda dentro de la fila de Name. Los pegamos. Aquí el único detalle importante, adicional, que hay que tomar en cuenta para que les salga, es que además de pegarlos, que los rótulos queden en la fila de Name, arribita de esa fila hay otra fila que dice Type, que no hemos usado, pero en este caso es importante porque para las columnas que tienen los factores, en Type hay que indicarle que esos son los factores de agrupamiento. Para la variable de respuesta, pues se queda normal, ¿no? Pero para aire y plantas, en Type le tienen que poner la opción de grupo. Y de hecho saben que todo está bien porque cuando deseleccionan atributos de columna, ya se les queda como esa G. Y ya con eso es rapidísimo. Seleccionan sus 3 columnas. Acuérdense que en Past primero hay que seleccionar lo que van a analizar. Se van a Univarate, a Nova. ¿Y qué opción creen que tendrían que elegir? ¿Tu huella Nova? Exacto, tu huella Nova. Lo ejecutan y vean que obtienen exactamente lo mismo que les dio R, pero más rápido. La tabla de ANOVA con los mismos resultados y la misma conclusión, efecto significativo del aire, de las plantas, de la interacción. Y además la ventaja es que aquí mismo, de un solo jalón, les da esa gráfica de medias que veíamos hace ratito y aquí con colorcitos. Aquí simplemente se invierte el orden, ¿no? Aquí les pone el sin a la izquierda y el con a la derecha. Aquí viene con a la izquierda y sin a la derecha, pero es lo mismo. La conclusión es la misma. Sin aire y sin plantas, pues el resultado es muy malo. Con aire, pues es arriba del 80%, aunque no haya plantas. Con plantas, pero sin aire, arribita del 85%. Y la mejor combinación, pegando el 100%, con plantas y con aireación. Entonces, de hecho, el ANOVA bifactorial lo pueden hacer en R, ya saben cómo, pero pues sale más rápido en Past. Con eso, terminamos la práctica. Y aquí, entonces, ya lo único que quedaría sería, ahora sí, a partir de hoy, bueno, al ratito, ya les activamos el cuestionario de la práctica. Antes de hacer el cuestionario, hay algunos ejercicios, por si quieren seguir practicando, les sugiero que sí los hagan antes de lanzarse a hacer el cuestionario, porque además el cuestionario tiene ejercicios parecidos. Pero además, con esto de la ANOVA bifactorial, la otra cosa que les voy a pedir es que analicen los datos de su experimento. Analícenlos y mañana empezando la clase los comentamos a ver qué obtuvieron, ¿vale? Pero pues con esto, ahora sí, como tal, la práctica ya la terminamos. Entonces,